Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día que tú has decidido tomar esta clase. Y bueno, vamos a comenzar este tiempo. Padre, gracias damos por este día. Gracias Señor por las adversidades, por los dolores, pero también por las alegrías y por Señor, todas nuestras necesidades suplidas a través de tu gracia y tu misericordia. Bendito y alabado seas, oh Señor. Tú eres el Dios y no hay nadie como tú. Te agradecemos en este día, guíanos y enséñanos en nombre de Jesús. Amén. Bien hermanos, clase número 8 de la materia La segunda carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 10, iniciamos la semana pasada con una introducción y vimos los dos primeros versos. Ahora vamos a iniciar en el verso número 3. Decíamos como introducción que lo que es Corintios 10, 11, 12 son capítulos que se basan en la defensa del ministerio de Pablo. Muchos podrían argumentar ahorita, decir, bueno, si no son cosas verdaderas, ¿para qué defenderse, no? ¿Para qué defenderse? ¿Para qué decir que esto y que el otro? Pues ya, déjalos que digan, total, no hay ningún problema. Y hermanos, en cierta parte ese razonamiento tienes razón. Pero cuando aquellos razonamientos están poniendo trabas al Evangelio, es necesario salir en la defensa del Evangelio. ¿Qué, hermanos? Es necesario salir en la defensa del Evangelio. Podríamos decir que tal vez Pablo sí se está defendiendo su persona de cosas que hablaban de él que no eran ciertas. Sin embargo, tenemos que entender que el Evangelio estaba siendo obstruido por mucha falsa doctrina que implicaba la persona de Pablo. ¿Okay? O sea, tomaban a Pablo como un ejemplo malo y ellos ponían su vida como un ejemplo bueno. Y Pablo por eso también vemos que ironiza en varios pasajes que vamos a leer. 2 Corintios 10:3, que es el que donde vamos a iniciar. Dice ahí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice traducción viviente, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Aquí la palabra militar significa ejercer el apostolado, ¿ok? Con sus funciones, pero a la manera, en este caso sería en el contexto que estamos leyendo, a la manera de los hombres. Miren hermanos, hay dos maneras de hacer las cosas, a tu manera y a la manera de Dios. ¿Ok? Hay dos maneras de hacer las cosas, a tu manera y a la manera de Dios. Pablo estaba luchando contra, en este caso, muchos grupos de personas en diferentes cartas. Por decir, la carta a los Gálatas, ahí luchaba contra los judaizantes. En la carta a Tito, contra los cretenses. En la carta a Tesalónica, contra toda esa persecución de los judíos y de varios griegos. Entonces, hermanos, recordemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, en este caso, acusaban a Pablo de que él era un hombre que manipulaba a través del apostolado, hermanos. Y esto es una de las acusaciones favoritas del enemigo, que van a venir a los líderes que están al frente de algún ministerio o de la congregación o de muchas otras cosas, van a llegar con ese tipo de cosas. ¿Cuál? El punto eh, de poner en la mesa de que el liderazgo
no se está llevando de una buena manera y tendrán sus muchas razones las cuales ellos argumentarán. Sin embargo, hermanos, tenemos que entender que una cosa es estar en el mundo y otra cosa es actuar como el mundo. Lo dice el lenguaje actual ahí, ¿no? Si es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Y mira, para hacer esta afirmación es muy importante saber dónde estamos parados. Saber cómo actuar en momentos específicos. ¿Okay? Como líderes nos vamos a enfrentar a muchas cosas que tenemos una manera de responder. ¿Ok? Tenemos una manera de responder. Y muchas veces esas maneras pues son como el mundo respondería. Y necesitamos ejercer la paciencia y el dominio propio. Entonces, cuando se presenten ciertas adversidades, donde tenemos que tomar decisiones, siempre debemos procurar que la decisión sea lo que Dios quiere que decidamos, no lo que todo el mundo haría. Y hermanos, está comprobado que la mayoría es quien tiene el error. ¿Ok? Cuando Jesús fue presentado junto con Barrabás, la mayoría eligió a Barrabás. Cuando Noé estaba haciendo el arca, la mayoría se burlaba, diciendo y burlándose sobre el barco que Noé estaba construyendo. Entonces, hermanos, la mayoría está comprobado que son los que tienen el error. Por lo tanto, debemos no ser como la mayoría. Y para no ser como la mayoría, necesitamos estar estudiando la palabra de Dios y consultando lo que Dios quiere para nosotros. Versículo número 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado no es para que ofendamos a los que nos ofenden, sino para derrumbar argumentos que los falsos maestros levantan contra el Evangelio. O sea, la fortaleza que aquí se está refiriendo Pablo no se está refiriendo a personas, sino se está refiriendo a pensamientos, se está refiriendo a doctrinas, se está refiriendo a argumentaciones que mucha gente va a vertir pareciendo muy cuerda, ¿no? Hoy en día, hermanos, estamos plagados de esto, plagados, o sea, en el TikTok, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, o sea, casi todas las redes sociales, eh, hombres y mujeres que están subiendo contenido que, perdónenme, pero es contenido basura, o sea, muchos pensamientos que radican en la locura, que radican en cosas que ya están comprobadas científicamente y que de alguna u otra manera, hermanos, caen en lo ridículo. Yo apenas viendo un debate salió una mujer terraplanista. Y hermanos, eso es algo que ya está surgiendo nuevamente muy fuerte. Pensamientos de personas que este que tienen ese tipo de posturas, ¿no? De ser terraplanistas. Terraplanista significa una persona que cree que la tierra es plana. Y hermanos, o sea, esto es algo muy común, ¿eh? O sea, hay mucha gente que sigue este tipo de doctrinas. O sea, no crean que es algo bueno, del siglo XIX y del siglo XX, ¿no, hermanos? O sea, es algo muy actual, es algo que está tomando fuerza. Y que, hermanos, la misma Biblia nos revela que eso es una mentira. Porque cuando Dios le dijo a Satanás que de dónde venía, él dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Rodear significa que por la tierra es redonda. Entonces, hermanos, contra esas cosas nos vamos a enfrentar. Nos vamos a enfrentar contra pensamientos sobre el aborto, sobre pensamientos sobre
eh, la diversidad de género, nos vamos a enfrentar contra pensamientos del dinero, nos vamos a enfrentar contra pensamientos de por qué no puede haber pastores femeninos en la iglesia, ¿verdad? Y empiezan a sacar sus argumentaciones. Y hermanos, nos vamos a tener que enfrentar a eso, pero no podemos enfrentarnos a eso en base a nuestro conocimiento, nuestra propia experiencia. O sea, yo no digo que no funcione, pero hermanos, lo que hace que sea poderosa la argumentación es la palabra de Dios. Algo pasa que cuando nosotros argumentamos algo en base a la palabra de Dios, la gente sabe que esa palabra es un freno y responden aceptando o responden de una manera agresiva tratando de callar esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es poder de Dios. Entonces, hermanos, debemos ser diestros en la palabra. La palabra tiene todas las respuestas a las incógnitas humanas con respecto a quién es, de dónde viene y hacia dónde se dirige. La Biblia tiene todas esas respuestas, pero hay que saber dónde están. ¿Ok? Para eso es el discipulado. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha constante, no solamente, hermanos, en la parte de en la parte de nosotros mismos, sino también en la parte de que tenemos una lucha contra aquellos que están rodeándonos y que quieren ganar con su conducta y con sus pensamientos. Entonces sigue diciendo, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice ahí, traducción viviente, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuál es la finalidad de que a lo mejor vamos a ir a un debate? Tú te invitan a un debate y obviamente creo que es una buena plataforma para nosotros dar a conocer de Dios. Pero si te empiezan a condicionar como que no puedes utilizar la Biblia, no puedes esto, no puedes el otro, ¿por qué impiden ese tipo de cosas? La respuesta es porque saben que contra eso no hay argumentación. La palabra, cuando habla de cierto tema y es contundente, derriba argumentos y toda altivez. Toda altivez significa toda arrogancia, todo orgullo que quiere impedir que la gente conozca a Dios. ¿Ok? Entonces, esta es la verdadera guerra espiritual. Derribar argumentos e ideas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todos los pensamientos que se levantan contra la verdad. Y a través del Evangelio derribamos todas estas cosas y toda falsa enseñanza. Todo aquello que no se sustenta en las Escrituras, lo que hace es levantar pensamientos en contra del Evangelio. Y es lo que estaba ocurriendo con la parte de Pablo. La gente decía que ellos estaban a favor del Evangelio, pero atacaban a Pablo y sus enseñanzas. Entonces, todas las enseñanzas, hermanos, y especulaciones de los hombres deben juzgarse a la luz de las enseñanzas del Señor. Muchos levantan sus propios argumentos y sus propios pensamientos carnales, ¿no?, que van en contra del Evangelio. Y debemos luchar para que la verdad siempre alumbre el corazón de las personas. La palabra debe ser la regla.
y el Evangelio y las enseñanzas de Jesús son la verdad. Entonces, hermanos, por eso hay mucha gente menosprecia la palabra. Por eso hoy la sociedad ha quitado la palabra de las escuelas, ha quitado la palabra de las bibliotecas, ha quitado la palabra aún de las mismas iglesias. ¿Por qué? Porque saben que quitando la palabra no hay una argumentación sólida. Simplemente hay verdades erradas, o más bien medias verdades. A Satanás no le es de mucho peso que una gente tal vez recite la palabra, pero sí le es de mucho peso que la gente entienda la palabra. Sí le es de mucho peso. Y ya saben cuál es el argumento o la herramienta más eh, favorita de Satanás. La herramienta favorita de Satanás es eh, poner en tela de duda lo que Dios ha dicho. ¿Ok? Seguimos, versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Traducción viviente. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Y si estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos argumentaban que en las cartas Pablo era muy agresivo, pero que ya en persona era una persona que pues no decía nada. Pero hermanos, debemos entender que el rol de la palabra tiene varias cosas que debemos ver aquí. Número uno, tenemos que ver que debemos saber argumentar en base a la palabra. ¿Por qué? Para derribar todo aquello que se quiere levantar contra el Evangelio. Debemos saber argumentar. Pero también número dos, muchas veces las cosas deben hacerse, hermanos, a base de disciplina. O sea, en la iglesia nosotros no quisiéramos llegar a ese punto. ¿Cuál? Disciplina. Quisiéramos estar avisando y avisando y avisando que esto y que el otro y lo demás allá. Pero hermanos, a veces las gentes no quieren entender y por lo tanto debemos utilizar la disciplina. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de la disciplina? Que vuelvan al camino. O sea, el punto de la disciplina es que ya desecharlos y ya nunca más sirven. No. El punto de la disciplina es que vuelvan al camino que han desandado. ¿Ok? Gente que tal vez ya no estudia, pues tenemos que sacarla del servicio. ¿Pero para qué? ¿Para que ya nunca más vuelva? No. La respuesta es, lo sacamos del servicio para que arregle su vida espiritual, arregle su comunión con Dios, que es lo más importante, y volvamos a restituirlo al lugar donde Dios lo ha puesto. O sea, hermanos, Pablo a veces tuvo que utilizar la dureza y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 5. Tuvo que utilizar la dureza, 1 Corintios capítulo 9, capítulo 8 y capítulo 7. O sea, muchas cosas, muchas instrucciones, muchas correcciones, ¿no? En el capítulo 11 de Corintios, cuando habla de la cena del Señor. O sea, veamos cómo Pablo empieza a argumentar muchas cosas de pensamientos que se habían levantado, los corrige, pero a otros tuvo que, sí, ejercer disciplina sobre ellos. ¿Por qué? Porque a veces es necesario, hermanos. A veces la gente solamente, o como seres humanos, solamente entendemos de esa manera. Dice ahí, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido de sí, en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Traducción viviente. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Hermanos,
eh, tenemos un problema aquí, y es que muchas veces la gente, como lo dije en las sesiones pasadas, viene con un pensamiento del mundo, ¿ok? Viene con un pensamiento del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiero decir? Quiero decir que la gente muchas veces viene con conductas aprendidas en el mundo. Viene con pensamientos aprendidos en el mundo. Y una de las cosas es no hacer buen juicio. Dios no nos impide que hagamos juicios, pero necesitamos hacer buen juicio. ¿Y cuál es que es hacer buen juicio? Que en un problema se requieren de dos. ¿Eh? Un problema requiere de dos. No solamente es uno. O sea, no solamente me voy con la primera versión que me llegue. No, porque eso sería un mal juicio. Por eso dice, miráis las cosas según las apariencias. Es decir, ellos nada más aceptaban el testimonio de los falsos. Nada más aceptaban eso. No aceptaban el testimonio de Pablo. Por eso dice, ustedes juzgan las cosas según las apariencias. O sea, me ven a mí que soy chaparrito, medio peloncito, medio... pues que no tengo una apariencia física muy impresionante delante de ustedes. Y eso es lo que juzgan los falsos maestros de mí, y ustedes se lo creen, ¿verdad? O sea, mira las cosas según las apariencias. Eso es de alguien, hermanos, que aún no ha madurado en la fe. O sea, no podemos estar viendo las cosas según las apariencias. Tú puedes tener a lo mejor algún concepto de muchas cosas, pero no quiere decir por eso que tu concepto de lo que tengas esa sea la verdad. Esa sea la verdad, no, no, hermanos. O sea, tú tienes que entender que Dios es el que tiene el control, y también tienes que hacer buen juicio. O sea, el Señor no impide que emitas juicios, o que pues trates de llegar a ciertas conclusiones, pero llega a conclusiones buenas. Llega a conclusiones en donde, como dice allí, los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo. O sea, al analizar la vida de Pablo, analizar sus prisiones, analizar todas las cosas que él estaba viviendo, debían haber llegado a la conclusión que Pablo era un fiel ministro de Dios, y que el hecho de que él sufriera, el hecho de que él padeciera necesidad, el hecho de que él no tuviera una apariencia física impresionante, no decía nada. Pero mucha gente así es, mucha gente así es por las apariencias. O sea, yo he tenido testimonios de gente que muchas veces llega a la iglesia y después ya no vuelve a regresar. Y no regresa no porque no haya buena doctrina, o que no haya orden. Lo único que argumentan ellos es que ellos no regresan a la iglesia, pues porque hay iglesias más bonitas, y se refieren a lo externo. O sea que sillas acolchonadas, allá sí tienen pantallas, o sea, se ve la gloria de Dios allí. ¿Te das cuenta? Juzgan según las apariencias. Juzgan según las apariencias, y no según Dios. O sea, necesitamos entender que Dios no se basa en cosas que son externas, que tal vez se pueden comprar con dinero. La gente trata de impresionar con esa parte, y mucha gente está dentro de una congregación por esa parte. ¿Cuál? La parte de eh, la parte de lo externo. O sea, que tienen un gran edificio, que tienen muchos salones, que las luces son impresionantes, que parece un cine, que esto y el otro, lo demás allá. Pero hermanos, analicemos bien cómo eran en el tiempo de los primeros creyentes. Pues no había ese tipo de grandes cosas. ¿Sabes dónde empezaron esas grandes cosas? ¿Sabes dónde empezaron esas grandes cosas? Con Constantino. Con Constantino. O sea, Constantino, cuando él dijo que ya la iglesia, la religión cristiana era la iglesia oficial del imperio, entonces
fue cuando las congregaciones empezaron a tener inmuebles pomposos, inmuebles de mucha, eh, pues de mucho adorno, ¿verdad? Como hoy lo vemos, con adornos bizantinos y cosas así, barrocos. Pero antes no era así. Antes eran las catacumbas, en las casas de los hermanos, o sea, era otro tipo de cosas. Entonces, hermanos, tenemos que entender que no podemos guiarnos simplemente por las apariencias, no podemos guiarnos simplemente por algo que yo pienso que está mal. O sea, hermanos, muchas veces caemos en errores porque tenemos una lógica del mundo, ¿no? O sea, por decir que yo digo, es que este que se porta mal le tiene que ir mal, y al que se porta bien le tiene que ir bien. La pregunta que surgiría en ese razonamiento es, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Porque tal vez tú te puedes dejar influenciar porque te cae gordo, tú te puedes dejar influenciar porque tú tienes envidia, porque tú tienes eh, avaricia en tu corazón, o sea, te puedes dejar guiar por ese tipo de cosas y entonces estás emitiendo un juicio pues pésimo. Eso es lo que estaban haciendo los corintios. Los corintios, Pablo les predicó, Pablo les enseñó, Pablo los discipuló, Pablo les visitaba, Pablo los disciplinaba, Pablo los sustentaba con la palabra de Dios, y cuando llegan otros tipos de personas, estas gentes dicen, Pablo es un falso. 18. Porque aunque me gloría algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Dice ahí, pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Cómo se usa la autoridad? Es presentar a Cristo. Para eso es la autoridad, hermanos. Para eso es la autoridad. Vamos a retomar un poco la historia. ¿Para qué era la autoridad del rey? ¿Para qué? ¿Saben cuál era lo básico que el rey tenía que hacer con el pueblo? El rey tenía que vigilar con el pueblo que el pueblo no se desviara, que el pueblo siguiera a Jehová. Eso era el trabajo principal del rey. Obviamente tenía que estudiar la ley y todo ese tipo de cosas, pero tenía que estar vigilante que el pueblo no se desviara. Por eso dice que cuando el rey adoraba a dioses ajenos, todo el pueblo se desviaba tras él. Entonces, hermanos, la autoridad que Dios le daba a un rey, la autoridad que Dios le daba a un profeta, era con el punto de que el pueblo no se olvidara de Jehová y que el pueblo siguiera los mandamientos de Dios. Lo mismo pasa con el pastor dentro de la iglesia. Nosotros como pastores, como coordinadores, como, no sé, algún líderes de alabanza o de discipulado, no sé, tú tienes que vigilar que la iglesia no se desvíe. Eso es lo que tienes que vigilar. Que la iglesia no se desvíe. Que la iglesia busque de Dios. Que la iglesia no esté escuchando voces extrañas que no sean las de Dios. Para eso es la autoridad. La autoridad no es para ensoberbecerme o para que yo me vuelva ricachón, ¿no? Como hoy lo estamos viendo, gente que tiene jet privado, gente que tiene lugares en lugares, casas en lugares muy exclusivos, ¿no? O sea, hermanos, esto llama la atención porque hay mega congregaciones que están en países que son muy pobres. O sea, ¿qué podemos decir de la mega construcción que tiene Cash Luna en Guatemala? Guatemala, que es un país, pues hermanos, que radica mucho la pobreza. Algo está ocurriendo allí. O sea, a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que entonces esa persona tenga un nivel de vida que es de pocos dentro de Guatemala? Y Guatemala sigue siendo un país pues sin mucha
de esta parte de económica, ¿no? O sea, ¿qué me dicen de otras congregaciones como en Honduras? En Honduras hay una mega congregación de 3 millones de personas. No, mentira, como de unos 30 mil millones, 30 mil personas, 30 mil, 40 mil personas. O sea, es una, o sea, esa congregación es casi, casi como un estadio, como una sala de cine, o sea, de verdad, o sea, es grandísimo. Pero Honduras es de uno de los países que más deserción geográfica tiene. ¿Cuál es el problema? El problema es que la autoridad que están ejerciendo la gente, pues obviamente delante del micrófono y delante de la pantalla, pues ellos se muestran muy piadosos y se muestran muy comprensivos y se muestran muy eh, humanistas y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad por detrás hay esclavitud, hay autoritarismo, hay egocentrismo, hay avaricia, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el trabajo como pastores, como líderes, como coordinadores, no es simplemente nada más mandar, no, es cuidar que las cosas que se están haciendo para Dios de verdad se hagan para Dios. ¿Cómo? Pues tengo que cuidar que hayan estudiado, ¿verdad? Tengo que cuidar que la gente venga entendida de lo que está haciendo. Ese es mi rol, que la gente no se desvíe hacia otro Dios, sino que sigamos al mismo Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.